Un saludo para todos. Soy Guillermo Meneses, estudiante del programa de Maestría en Gerencia de Programas Sanitarios de la UCI de México. Para el día de hoy les quiero compartir un tema de bastante interés en materia de inocuidad y son los peligros de tipo químico. Desde la actualidad hablamos de tres tipos de peligros asociados con peligros físicos, químicos, biológicos, y actualmente se está ponderando en un grado bastante importante los peligros de alérgenos y radiológicos. Frente a eso, entonces, voy a enfocarme en lo que son los peligros químicos, dado pues el tema de su probabilidad de incidencia y su severidad. Entonces, dentro del marco general de esos peligros químicos, vamos a listar algunos que son de gran importancia en los procesos. Empecemos, ¿sí? Dentro de esos tenemos detergentes y desinfectantes. Nuestro objetivo principal es eliminar la suciedad, iniciando con los detergentes, y los desinfectantes, eliminar o reducir a unos niveles aceptables la carga microbiológica de superficies, equipos y demás. Pero cuando yo tengo sobredosificación de lo que tenemos estimado en las fichas técnicas o tengo errores en las medidas o en las dosificaciones que yo vaya a trabajar, sea por problemas en términos de volumen, en términos de pesaje, o sencillamente porque los tengo ubicados en el lugar donde no deberían estar, los debo tener fuera del área de producción. O sea, yo los utilizo en el momento que es, pero posterior deben volver a su punto original. Lo otro también tiene que ver con todo lo que es no hacer un enjuague o una remoción adecuada de esos productos. En el tema de los detergentes, pues debemos removerlos totalmente, y para lo que son los desinfectantes, pues algunos requieren de una remoción previa y otros, dependiendo pues como de su composición, se pueden dejar, pero hay que revisar mucho esas especificaciones técnicas al respecto. Aclaro que esa contaminación química desde esas sustancias también se puede dar con reactivos que ingresen desde el laboratorio, o también se puede dar con las sustancias utilizadas para la estabilización y potabilización del agua, ¿sí? Otros elementos de bastante importancia entrarían todo lo que son los plaguicidas, lo que utilizamos nosotros para control de insectos, roedores, todo lo que tiene que ver con esos artrópodos y otros seres que nos van a generar afectaciones en términos de contaminación y daño del producto. Estos se pueden dar cuando yo no hago un retiro de estas sustancias luego de las fumigaciones, cuando utilizo productos que no están permitidos para alimentos, cuando ingreso, por ejemplo, un cebo dentro de las instalaciones de la planta sin los debidos controles, ¿sí? Ahí existe un riesgo inminente. Adicional pues como a todas las medidas previas y posteriores a su uso, y deben mantenerse en un lugar alejado a las áreas de producción. Los listados son bastantes en términos de esta materia. Hablemos, por ejemplo, de lo que son los aditivos. Los aditivos son sustancias que yo añado a mi producto con fines tecnológicos, en especial para resaltar color, reforzar características tecnológicas, y hay unos muy específicos que son los conservantes. Los conservantes pretenden alargar la vida útil del producto. Por ejemplo, la sal de nitro empleada para productos cárnicos, que nos ayuda a fijar ese color rojo, tener un control sobre el microorganismo Clostridium botulinum, pero también esa sal de nitro, si nos pasamos de unas medidas permitidas, por ejemplo en Colombia 200 partes por millón, se tienen estudios científicos que inducen a efectos de cáncer u otros que están en procesos de investigación, por lo cual hay que tener un control estricto sobre esas dosificaciones en términos de aditivos.
Los temas de metales pesados, ¿sí? Ahí tenemos elementos como el plomo, el zinc, el cadmio, el mercurio. Son sustancias que generan afectaciones a mediano plazo en la salud. Pueden llegar de diferentes formas al producto, ¿sí? Pueden llegar a través de tintas, por ejemplo, ¿sí? Tintas que hay en las etiquetas, en los sistemas de marcación. Pueden llegar esos metales pesados a través de materiales de empaque que pueden migrar parte de esos componentes al alimento, sea sencillamente porque no es compatible o por las condiciones de almacenamiento se aceleran los procesos de migración global y de migración específica. Entonces hay que tener muy claro qué tipo de material es el que necesito y en qué condiciones de almacenamiento para evitar esos efectos de migración. Tenemos también lo que es el manejo de los lubricantes o las sustancias utilizadas para temas de mantenimiento mecánico, principalmente en las áreas de producción, los cuales deben ser grado alimenticio, ¿sí? Deberán estar certificados, tener su registro FDA o a quien corresponde en materia de químicos para alimentos. Entonces, ahí, importante, las cantidades, los momentos en que se hace esa dosificación y que sean aptos para alimentos, ¿sí? Entonces, elementos claves, no puedo utilizar cualquier tipo de grasa que maneje, por decir, para un vehículo, para una moto, no. O sea, eso tiene que cumplir con unas especificaciones de tipo sanitario. Bien, algo que también ha tomado mucha fuerza y aunque todavía falta mucha investigación, incluimos lo que son los medicamentos binarios, principalmente los antibióticos. Los antibióticos nos ayudan a controlar agentes infecciosos que se pueden dar tanto en los vegetales como en los animales, pero hay que dar unos tiempos de retiro antes de hacer el beneficio o el aprovechamiento, o llámese el procesamiento de la carne, en especial carne, porque esos residuales pueden quedar en los productos. Hay que dar unos tiempos específicos según la especie y lo que yo vaya a procesar. Se tienen investigaciones al respecto de efectos, ¿sí? Digamos, efectos más de defensa del organismo frente a esos antibióticos, es decir, resistencias a mediano plazo cuando ya voy a tener un efecto esperado. Entonces, con eso hay que tener tiempos de retiro, tener pues un control y mirar dentro de la planta una revisión exhaustiva del historial zoosanitario o fitosanitario de esas materias primas que voy a recibir, ¿sí? Entonces ahí tenemos este y hay otro que va muy amarrado, que es el manejo de hormonas o sustancias anabólicas para acelerar el crecimiento principalmente del músculo cárnico para obtener ganancia. Para ello, digamos que todavía no hay unas fuentes muy claras, pero sí se ha visto efectos principalmente en términos de alergias. Siguiendo la línea, en términos de alergias, digamos que las alergias son una reacción del sistema inmune frente a sustancias que son ajenas al sistema. Entonces, cuando encontramos un sistema algo extraño que no pertenece, los anticuerpos, más específicamente los glóbulos blancos, salen a la defensa y generan histamina. Esa histamina es la que nos da esa reacción en el cuerpo, que yo percibo como piquiña, algo que me genera urticaria, pero que es un efecto frente a una proteína que no es normal. Entonces, para eso hay que tener muchos controles en cuanto a los productos que contienen proteínas respecto a los que no los tienen. Entonces, hay productos como son los huevos, la leche, el maní, los crustáceos y otra serie de productos que se debe tener un control bastante riguroso. ¿Por qué? ¿Sí? Porque pueden generar trazas en otros productos que no lo tienen. Hay que implementar controles de programación de producción, los utensilios que yo voy a utilizar para realizar las diferentes etapas en el proceso para que no haya cruces, el tema de los almacenamientos, la marcación de esas materias primas que contienen sustancias que pueden causar alergias. Entonces, como les decía, productos, por ejemplo, como el maní, la soya y demás, están dentro de ese grupo. No obstante, pues a nivel que avanza la ciencia de los alimentos,
tenemos más investigaciones al respecto. Bueno, o sea, hay demasiados en cuanto a lo que podríamos quedarnos hablando con relación al tema, pero hay algunos que tienen, digamos, más relevancia. Hay sustancias que se denominan químicos naturales o tóxicos naturales, que son los que tienen dentro de la misma composición química del alimento. Por ejemplo, en el término de ciertos hongos que tienen sustancias alucinógenas, barbitúricas o que tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces, respecto a eso, hay que conocer muy bien en qué partes, ¿sí? En qué partes de esas especies se concentran principalmente esas neurotoxinas, hacer unos cortes muy específicos y en algunos casos pues hay especies que completamente no se pueden consumir. Eso cuando están dentro, ¿sí? O sea, están dentro del mismo alimento. Pero hay unos casos donde se forman durante el procesamiento del alimento. Por ejemplo, acá dentro de lo que les proyecto, tenemos un pan quemado. Hay sustancias que se pueden formar como tenemos los hidrocarburos alifáticos, sea cuando hay combustiones principalmente en materia de carbohidratos y ciertos azúcares. Tenemos también las aminas heterocíclicas, que se da principalmente en términos de proteínas, poniendo el caso aquí de una hamburguesa, proteínas que son sometidas a temperaturas por encima de las permitidas y que después de darse una reacción de Maillard pasamos a un nivel que se forman melanatinas y ciertas sustancias que pueden generar afectaciones en el organismo, ¿sí? En materia de químicos es bastante lo que está todavía conocido y por conocer, ¿sí? Aunque todavía no hay una clasificación clara y depende, pues como digamos, de las fuentes científicas, hablamos de las toxinas. Las toxinas se forman a través de sustancias o anabolitos que salen de los microorganismos, ¿sí? Entonces, esas toxinas podemos encontrarlas en varios grupos. Ejemplo, entre las más conocidas son las micotoxinas. Se derivan de hongos. En esas micotoxinas hay diferentes grupos. Hay aflatoxinas, ¿sí? Tenemos ocratoxinas, pero la gran mayoría están asociadas por formación de esporas y toxinas, de alguna manera, que es pues como ahí lo que más nos compete, que generan también daños, principalmente sistema nervioso y daños hepáticos. Principalmente lo que son cereales, productos que tienen almidón y que los utilizan como medio para el crecimiento de digamos, del micelio que tienen esos hongos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los mecanismos de almacenamiento en cuanto a tiempos, temperaturas, condiciones de humedad y también condiciones de luz. Bueno, pues eso era como lo que les quería compartir para esta ocasión. Reitero, existen más peligros más peligros de tipo químico que tenemos procesos de investigación, pero esos son como los que tienen mayor relevancia en la industria de alimentos, aunque los casos que se dan por intoxicación y por temas de químicos son un poco más pequeños en términos estadísticos, pero tienen incidencias muy letales. De hecho, hay una rama específicamente que se llama la toxicología y que tiene mayor énfasis en todo este componente. Para todos, muchísimas gracias y espero hayan aprendido muchísimo en materia de inocuidad. Nos vemos. Para todos, hasta luego y hasta una próxima.